hablando de decisiones, pues tenemos a tremenda coach financiera ya en nuestra sala. Se trata de Lorena Bolaños. Lorena, bienvenida, Hola, buena Lore. energía. ¿Cómo estás? Bienvenida, buena energía. Hola, Vico, ¿cómo están? Nos encanta tenerte aquí, sabemos que a todos nuestros televidentes también, porque muchas veces hay mucho desconocimiento, dudas, temores, mitos alrededor de todos estos temas financieros. Empecemos, Lorena, definiendo o entendiendo en qué momento es prudente o cuándo no hacer uso de un crédito en un negocio, en un emprendimiento. ¿Cómo tomo la decisión y sé que voy a poder cumplir? Bueno, primero que todo debemos de entender la deuda, ¿ya? Hay que entender que la deuda no es mala ni es buena dependiendo de lo que vayas a hacer. Y uno de los tips que deben de tener los emprendedores es que nos debemos endeudar o para invertir o para hacer una inversión en nuestro propio negocio, ¿ya? Para una mejora. Exacto, o para invertir o para emprender en nuestro propio negocio. ¿Por qué? Porque en algunos casos las personas se endeudan para pagar otras deudas. Entonces ahí es donde ya cometemos errores. Ahí comienza el problema. Un hueco para tapar otro. Exacto. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es la capacidad de pago, ¿ya? Por lo general, las personas creen que quien debe de decirte cuál es tu capacidad de pago es la entidad financiera o la persona a la que le vas a pedir prestado. Pero realmente los que conocen realmente sus finanzas, pues es cada uno, ¿ya? Claro. Las finanzas, ya sea de su negocio o las finanzas personales, si vas a solicitar un crédito para consumo propio, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta de que para definir cuál es esa capacidad de pago que tiene cada persona, es tener claro cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, y ese excedente que me va quedando cada mes, multiplicarlo por el 35 o por el 40%. Esa va a ser mi capacidad de pago, porque la entidad financiera te va a dar una información, pero de acuerdo a la documentación y a la información que le pasaste. Claro, pero ¿quién mejor que uno para saber, bueno, realmente yo lo que me gasto es tanto, me puede salir este gastico de más en X o Y cosa? Finalmente, una cosa es lo que define la entidad y otra el día a día que uno vive. ¿Es verdad? Lorena, Total. mira, yo tengo una pregunta siempre porque siempre he asociado con que uno es buena o mala paga y eso no tiene que ver con que uno trabaje en una empresa o no. O sea, el que es mala paga con un contrato en una empresa multinacional, la más grande y con el sueldo más grande del mundo, y el que es buena paga, pues es buena paga, así venda 5 aguacaticos y eso tenga para pagar. Yo siempre he pensado el por qué las entidades financieras limitan tanto al empleado por prestación de servicios y le dan tanto a los respaldo el que trabaja para una empresa, teniendo presente, por ejemplo, que esa persona se puede volar también. O sea, una empresa no amarra frente a. ¿Cuál es ese criterio que tienen a la hora de prestar las entidades y por qué hay un límite tan grande con los prestadores de servicios y los independientes? Bueno, hay que tener en cuenta que los analistas financieros lo que van a revisar es la trayectoria que lleva con la empresa. Por lo menos si ellos ven que la persona es empleada, pero no dura en una empresa, o sea, dura 6 meses en una, luego está 3 meses en otra, a esas personas probablemente no le van a prestar, seguramente. Normalmente le hacen créditos a las personas que están en un mismo trabajo por un periodo mayor a un año, ¿ya? Y a las personas independientes o prestadores de servicio, pues siempre la situación es un poco más complicada, por lo que en los negocios ustedes saben que normalmente no se reciben los mismos ingresos mensuales. Los emprendedores sufrimos todo el tiempo de altibajos, de situaciones que de pronto no lo teníamos planeado, entonces eso nos afecta el flujo de caja. Entonces por eso es que a los emprendedores nos piden más garantías que a las personas que son empleadas. Muy bien. El tema es bastante denso y entiendo perfectamente el contexto que da Vico, porque en una región además donde hay mucho empleo de esta forma, independiente, no de manera formalizada o en la dichosa nómina que siempre escuchamos mencionar, hay mucho comercio informal también, el tema, por ejemplo, del comercio, los que venden. Miren, uno de los sitios en los que más yo he visto el tema de los gota a gota que nos mostró ahora Fernanda es en las galerías, por ejemplo. La gente que lo que tú dices, en un día de mercado vendió y en otro tal vez no vendió tanto, no tuvo para pagar su carguita, decidió prestar de esta manera, y eso es consecuencia en gran parte de lo que dice Vico, de que pues no hay las alternativas. ¿Cuáles son esas mejores alternativas, Lorena, hablando de este tema?
a las que pudieran acceder los emprendedores. ¿Por dónde me voy para evitar tal vez estos caminos que me pueden llevar a consecuencias poco gratas? Pues mira, hay entidades que ven, digamos, los beneficios que tienen los emprendedores, los microempresarios, ¿ya? Como el Banco W, es un banco que le presta a los microempresarios que no necesariamente le tiene que pedir como tantos requisitos como otras entidades, pues que para solicitar un crédito tienes que llevar cámara de comercio, extractos bancarios, tienes que dejar alguna garantía de acuerdo también a la cantidad de dinero que vayas a prestar. Pero yo sí o sí recomiendo de que no lleguen al punto de tener que buscar un gota a gota para apalancar su negocio, ¿ya? Buscar otras alternativas. A veces podemos encontrar algún amigo o algún familiar que nos pueda prestar porque sabe la calidad de persona que eres, sabes que tu palabra es importante porque tú sabes que en esta parte informal lo que vale es la palabra. Claro, porque por ejemplo, a una persona que tiene su negocio de arepas en la esquina o a un vendedor ambulante o a una señora que teje o hace sus accesorios, tiene su emprendimiento, ¿cómo le van a registrar, por ejemplo, que le entró tanto al banco, le salió tanto? No tienen ese tipo de cosas, ni cámara de comercio. Obviamente la idea siempre es pensar en grande y pensar en que si usted tiene una ventica de arepas en la esquina, pues luego va a ser un gran restaurante y un local de las mejores arepas del lugar donde usted vive. Pero eso es un proceso de crecimiento y para crecer pues necesitan estas ayudas. Yo no voy a salir en defensa de los gotagotas para que le quede claro a ustedes dos y a los televidentes, pero yo voy a decir algo que siempre he pensado. Si yo necesitara un préstamo, yo no encuentro un respaldo en una entidad financiera porque me dijeron que no por ningún lado se dio. Además que también hay que ser muy claro, Lorena, y decir que no todos los bancos le prestan a todo mundo. Sí, y es hay verdad. mucha gente, más yo diría que del 50, que sale decepcionado a un banco porque o no le prestaron el monto que necesitaba o sencillamente no le prestaron. Lo que yo digo del gota a gota es que es más por el tema de usura que de peligro cuando uno es buena paga. Porque cuando tú eres buena paga en el banco o buena paga con el gota a gota o buena paga con una prima y un gota a gota no te va a tener que presionar porque le pagues porque le vas a pagar. Pero en el tema de la usura, allí sí son las cosas diferentes, porque mientras un banco presta, ¿cuánto es el interés de un crédito de libre inversión, más o menos? Más o menos, sí, el 2.25. 2.25, pues un gota a gota presta el 10. O sea, son 8 puntos más de ese porcentaje y es más complejo. Pero yo voy siempre si usted es buena paga y usted por cosas de la vida le tocó utilizar un gota a gota o un prestamista, porque no se pueden llamar todos de la misma forma, pues usted entenderá que usted no le van a hacer nada si usted cancela puntual. No estoy defendiendo a nadie, lo que quiero es poner esa posición. Pero quiero ir más allá, porque es que no solamente pasa esto, sino que constantemente en las redes sociales uno se encuentra con te prestamos ya, tal... No puedo decir el nombre de páginas, pero entonces mete tus datos y te depositamos 500.000 pesos ya o 300.000. Bueno, prestan como hasta unos montos porque no son brutos. Prestan. Esto funciona, ellos no son gota a gota, o sea que no hay un riesgo, podríamos decir, y la gente puede salir de su deuda rápida de esa forma. ¿Eso es recomendado? Pues mira, esas páginas hay unas que sí, porque Sin decir nombres, ¿eh? ellos no prestan más de cierto monto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ven el nivel de riesgo al cual están colocando su dinero, porque eso es lo que hace normalmente los bancos, ellos colocan un dinero y pues reciben unos intereses. Entonces, estas personas que han creado como estas páginas que tú dices y han llegado a estas personas que necesitan esos microcréditos, no prestan más de cierto monto. Entonces, tampoco es que sea, digamos, como la salida más fácil si necesitas un monto alto para apalancar y hacer el proyecto que necesitas hacer o invertir en el negocio que tienes que invertir. Igual los gota a gotas tampoco prestan mucho, o sea, no son montos gigantes, no prestan 5 ni 10 millones, a no ser de que sean empresarios. O saben a quién, saben como en ese sector a quién, para que a la gente le vaya quedando claro. Si hay otras alternativas entonces, Sí, aparte sí, del claro. banco. Sí, hay otras alternativas aparte del banco. Mira, por aquí, por ejemplo, una televidente que les agradecemos y queremos leerlos. De verdad que este tema es de gran importancia y queremos escuchar sus testimonios y también sus preguntas, que aquí Lorena está completamente dispuesta a contestarlos. Nos dicen, la verdad, los cobradores son lo peor, pero la gente los usa porque les toca una necesidad y los gota a gota les pasan el dinero de una lastimosamente. Claro.
está eso también, hablando. lo que venimos hablando de que ven la necesidad, no, yo se lo soluciono y la gente muchas veces como por el afán de o la necesidad de, pues acude a este tipo de personas. Y a la final cuando acuden a este tipo de personas que son los gota a gota, no hacen como un análisis o no tanto pues llamémoslo como un análisis, simplemente hace revisar sus números y decir, bueno, yo sí tengo cómo pagar esto, porque lo que veníamos hablando, el interés es usura. Claro. Un interés del 7, del 10%, y de pronto sí tienen toda la intención de pago, pero resulta de que por por situaciones no tienen cómo pagar la cuota del día. Pero entonces al siguiente día lo que veíamos, mañana vengo por las 2 cuotas. Claro, y y le eso van se te va sumando. acumulando y puedes que sí tenga la intención de pago y sí estés obrando de buena fe, pero resulta que ya no tienes más de dónde coger. Entonces sí sería bueno que las personas digamos, paren en el momento de que tengan, digamos, esa necesidad y miren a otras alternativas o no pedir todo el monto que necesitan, sino parte del monto que necesitan para no tener que llegar pues a tener inconvenientes con este tipo de personas que yo creo que nadie queremos pues estar en esa situación. Claro que sí, y lo que decía Vico ahora muy importante, no destapar un hueco para tapar otro porque pues finalmente no estamos haciendo nada. Hablemos, Lorena, un poco de las alternativas institucionales. A mí me parece que muchas veces hay oportunidades que no, a las que no apelamos, como las convocatorias, por ejemplo, como programas para emprendedores. Valleín, por ejemplo, yo en algún momento con un emprendimiento estuve con el SENA, o sea, hay un montón de alternativas que muchas veces o desconocemos o creemos que eso no es para uno, y mira que finalmente ellos apoyan muchísimo. No solamente en el Valle del Cauca, en los diferentes departamentos. ¿Cuáles son algunas de esas alternativas a las que podríamos acudir? Mira, por ejemplo, yo hace como en octubre del año pasado, octubre, noviembre, yo asistí a un evento en el Verde Arena que se llama Expo Innovas. Ahí había, quien lideró ese evento fue Fundación Comeva, de hecho, y ahí se presentaron varios emprendedores y donde habían inversionistas. Entonces los emprendedores salían, decían, bueno, mi emprendimiento es esto, me dedico a esto, llevo tanto tiempo en esto, mi proyección es tal, y ellos, los inversionistas le decían, ¿qué necesitas? Entonces, como un Shark Tank. Ajá. Tal cual. Entonces los emprendedores le decían, necesito 50 millones, necesito documentación porque quiero exportar el producto que estoy sacando, de acuerdo a la necesidad, y a mí me pareció súper chévere porque además hacías networking, conocías los emprendimientos, el uno necesitaba del otro, entonces sí hay muchas alternativas también con Cámara de Comercio, hay talleres, hay también temas financieros para que las personas lleguen y se apalanquen financieramente. Sería bueno que las personas que tienen sus negocios, los independientes, lleguen al punto de querer formalizar su negocio, no tanto pues de crear empresa, pero por lo menos sí tener una cámara de comercio, porque la cámara de comercio lo que te permite es eso, llegar a este tipo de eventos, que te contacten, porque muchas veces no es el emprendedor el que contacta a la Cámara de Comercio, sino que son ellos mismos los que te contactan y te dicen, mira, ¿qué necesitas? Tenemos estos talleres, tenemos estos eventos, tenemos estas capacitaciones, mira cuál es la necesidad en este momento y te invitamos a acercarte. Entonces sí sería bueno. Y también relacionarte con personas que estén como en tu misma línea de querer crecer, de querer aprender, y con estas mismas personas puedes llegar a muchas más. Súper. Lorena, antes de irnos a comerciales te voy a dejar una pregunta planteada porque ha pasado. Uno diría que hay personas a las que uno siente le han caído las plagas. Entonces, es independiente, no le prestan tan fácil. Está reportado, pues peor que le prestan. Y no tiene opciones. Hablemos de ese caso puntual porque eso no es que nos estamos yendo ni al chiste ni a un extremo que no es real. Hay personas que están reportadas, que son independientes, que no tienen para dónde agarrar, y allí entra la dualidad de me tocó, es que hay que meter la cabeza allí es a dónde. Justamente vamos a dejar esta pregunta en punta para irnos a una pausa para comerciales y al regresar la respuesta a todas las preguntas que ustedes tienen y nuestro tema central, los préstamos para independientes y para emprendedores, y un poquito le acabamos de meter reportados.